Hoy tenemos un temazo, yo creo que todos hemos vivido y alrededor del mundo, no es solo de México. ¿Estás de acuerdo? Entonces, Totalmente. primero hablaremos del bienestar financiero, pero primero vamos a leer, les voy a leer la trayectoria de Mariela. Y tú saltas, Mariela, porque has hecho tantas cosas padres. Gracias. Pues tú saltas. Mariela es consultora especializada en generar soluciones estratégicas para las empresas en temas de capital humano, beneficios para empleados y salud integral con énfasis en wellness financiero. Ella es actuaria con más de 20 años de experiencia en las diferentes áreas de consultoría y seguros para empresa. Se ha especializado en soluciones de remuneración personalizada y wellness financiero en beneficios para empleados. Se ha convertido en una activa influencer aprovechando su experiencia en comunicación digital. Ha colaborado por más de 15 años en Lockton. Lockton es el corredor de seguros número 1 privado a nivel mundial, de los cuales los últimos 7 años se ha destacado como líder comercial, siendo reconocida en México y en Estados Unidos en el 2019 en el tercer lugar internacional dentro de la empresa Lockton por el crecimiento de su cartera. Cuenta con un diplomado de compensaciones y beneficios, así como el diplomado de coaching ejecutivo y equipos de trabajo por el TEC de Monterrey, entre otros cursos de actualización como cultura de salud en las empresas, la norma 035, también como public speaker. El más reciente lo hizo en el IPADE, en la negociación de arte y ciencia. Mariela es apasionada del aprendizaje y la mejora continua. O sea, súper ñoñes. No, sí, caray, me encanta tener gente súper ñoñes porque contribuye y qué padre con este espacio contribuyéramos, la verdad. Muchas gracias. Yo creo que la primera pregunta ante toda esta crisis que vivimos financiera, crisis emocional, pérdidas, hasta de la libertad humanas, de trabajo, y luego sin fondo de contingencia, endeudándonos. ¿Qué nos podrías decir para aprender de esta experiencia e ir construyendo un bienestar financiero? Pues bueno, yo creo que principalmente nosotros tenemos que definir qué es el bienestar financiero para cada uno, ¿no? Yo creo que sin duda en uno de los temas que siempre coincidimos con todas las personas es que el bienestar financiero tiene que ver con tranquilidad y paz. Cuando empezamos a vivir todo este tema de la pandemia, que muchas empresas empezaron a bajar sueldos, que algunas otras empresas pues no se pudieron mantener, el principal estrés era el financiero. Es cómo voy a hacer para sacar adelante los gastos de la familia, cómo voy a hacer si me corren, si la empresa quebró, pues cómo me va a indemnizar. Entonces creo que el aprendizaje más importante es prepararnos para estos momentos de incertidumbre y que eso no merme nuestro bienestar, ¿sabes? O sea, que sí tengamos una cierta planeación en la medida de nuestras posibilidades, porque siempre va a existir el cambio, siempre va a existir la crisis y no podemos negarla, decir, no, sé que siempre voy a estar bien, que siempre voy a tener mi trabajo, que siempre los clientes me van a pagar. No lo sabemos, ¿no? Entonces, más bien hay que prepararnos para estos momentos que sabemos que sí van a llegar y que van a seguir llegando. Yo creo que nos vas a detallar más eso de la planeación. A ver, por ejemplo, ¿qué opinas de los seguros? ¿Pudieran ser un instrumento de ahorro, de protección? Porque en México, como país emergente, pues hablar de seguros es otro gasto. O sea, de manera individual implica, y no son baratos, o son una póliza de gastos médicos, ellos también, conforme vamos creciendo, también se hace más caro. Pero por otro lado también pensamos, estamos en un país que tiembla constantemente. Y entonces dices, híjole, o la inseguridad, o sea, pues una cobertura, una póliza de terremoto, en fin. Pero regresando a lo que es el ahorro, el bienestar financiero, ¿tú crees que los seguros pudieran ser útiles? ¿Cuáles y por qué? Definitivamente, o sea, yo creo que los seguros tienen que ser parte de nuestro plan de contingencia financiero, ¿no? Así como muchos autores nos recomiendan que por lo menos tengamos
ahorrado 6 meses de nuestros gastos para que cuando tengamos una situación como las que hemos tenido, pues al menos sepamos que podemos seguir manteniendo nuestra vida durante 6 meses en lo que resolvemos qué hacemos, ¿no? Pero hay gastos que aunque tengamos estos 6 meses, 1 año, habrá gente que llega a tener hasta 2 años, ¿no? En estos fondos de contingencia, pues una enfermedad grave no la va a poder pagar con esos ahorros. Lo que tú dices, oye, pues un terremoto y si desafortunadamente mi casa sale muy dañada, pues aunque tenga mucho ahorro no lo voy a poder llevar a cabo. Entonces los seguros son para protegernos de aquellas situaciones que nosotros no pudiéramos pagar con nuestros ingresos, ¿no? Y entonces decimos, un coche. Dices, oye, tengo un coche, pero a lo mejor no solo golpeé mi coche, sino también tuve una responsabilidad civil del otro coche que a lo mejor pudo ser caro, que tenía pasajeros y probablemente lastimé pasajeros. Y eso, aunque tenga mis 6 meses, mi año de ahorro, probablemente no me va a alcanzar. Entonces, los seguros tienen que ser parte de nuestro plan de contingencia. Y en nuestras finanzas personales, pues siempre nos dicen, a ver, lo que más aseguramos en México son los coches. Pero lo primero que tenemos que asegurar es probablemente nuestra vida, si somos la cabeza de familia, ¿no? Nuestra casa, porque es el patrimonio. Entonces, esos son los principales seguros o los que tienen que estar en el top y lo que hacemos a veces es, pues, porque decimos el riesgo es mayor de salir a la calle y chocar, ¿no? Sí. Pero hay muchos más seguros que tienen que estar en este plan de contingencia y cuando tú hablas de ahorrar a través de los seguros, también hay herramientas muy importantes como los planes privados de retiro, en donde nosotros desde jóvenes podemos empezar a aportar y sabemos que a la edad de jubilación vamos a tener pues justo un ahorro con un rendimiento porque es una inversión que estamos haciendo a largo plazo. Cuando nosotros nos damos cuenta de las posibles o de los posibles montos de indemnización que podemos tener a través del IMSS, ahí es donde decimos sí o sí tenemos que hacer algo adicional. O sea, no hay manera de que incluso un directivo, un gerente pueda tener ese mismo nivel de vida en jubilación con lo que percibe como el IMSS, ¿no? Y más con este tema de si eres de ley del 97 o anterior, o sea, sí, caray. Las generaciones más recientes tristemente van a tener pues jubilaciones de montos muy pequeños y entonces hay que empezar a ahorrar en este tipo de seguros también para que al final de nuestra vida productiva aseguremos que podemos vivir pues si no es igual que como vivíamos antes, pues al menos que podamos hacer frente a ciertos gastos. Claro. Ahora, en el aspecto, porque estás hablando más en el plano individual, pero para las empresas, llámese pequeña, mediana, grande, o sea, ¿cómo podrían apoyar a sus empleados en ese bienestar financiero? Pues mira, la realidad es que desde hace ya mucho tiempo existen en el mercado programas de wellness, programas de bienestar, que normalmente se han estado enfocando, o que comúnmente se han estado enfocando a temas de bienestar físico. Y con la llegada de la NOM 035 empezaron a poner como más atención en la parte emocional, pero sí creo que desde la pandemia se sensibiliza mucho más en el sentido financiero, ¿no? Y entonces dicen, a ver, finalmente, el bienestar, como te decía, es la tranquilidad del empleado. Y aunque pues a lo mejor las empresas dicen, oye, pues no les puedo incrementar 20% cada año, ¿no? O incluso con la pandemia, pues saben que no va a tocar incremento de sueldo este año. Pero entonces más bien las empresas están poniendo atención en ayudar a los colaboradores a manejar mejor su dinero y a tener mejores decisiones de dinero. Entonces yo siempre hablo del bienestar financiero como una balanza entre la parte emocional y la parte educativa, porque a lo mejor educativamente tienes pues toda una cultura financiera y tienes mucha educación financiera y sabes lo que vale, no sé, sabes lo que es la tasa de interés, sabes lo que es todo esto que nos explican, ¿no? A veces en los bancos o en los cursos de educación financiera. Sin embargo, por el otro lado, en la parte emocional, si no lo tenemos bien conectado, no nos funciona saber toda la teoría si no podemos conectar la emoción con la práctica, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el dinero sigue siendo un tabú, no lo digo yo, lo dicen todos, y es muy difícil tener una conversación de café entre amigos y decir, oye, ¿cuánto tienes ahorrado? ¿No? Sí, o sea, no hablamos de eso, ¿no? Nunca vamos a llegar a eso, ¿no? Hablamos de todo, menos de eso. Entonces, cuando las empresas empiezan a acercar este tipo de información y programas a sus colaboradores, le quitan este tabú y lo que permiten es que el empleado pues tenga más información, se pueda conocer más financieramente, cuál es mi personalidad financiera
y basado en eso pues pueda tomar mejores decisiones, ¿no? Ok. Yo hablaba con un CFO y le decía, ¿tú crees que un empleado que sabe más de cómo manejar sus finanzas personales sea más cuidadoso con los recursos de la empresa? Me dice, sí, puede ser. O sea, porque hay mucho más conciencia y mucho más cultura financiera en los colaboradores y esto podría sumar también a las finanzas de la empresa. Entonces, me parece que es un ganar-ganar en ese sentido, ¿no? Pero ¿qué les recomendarías a las empresas? O sea, yo sé que tú también eres experta en lo que son flexibles, ¿no? Que les llamas protecciones o beneficios flexibles. ¿Qué hablarías de eso? A ver, ¿qué nos platicarías? ¿Cómo hacer sus cajas de ahorros? O sea, qué sé yo. Sí, bueno, los beneficios flexibles que ya se manejan en el mercado mexicano desde hace, yo creo que más de unos 15, aproximadamente 20 años, son un mecanismo para que las empresas permitan que el empleado pueda elegir cómo quiere ser compensado, ¿no? Anteriormente se enfocaba mucho a los temas de seguros y ahora ya se utiliza el concepto de remuneración individualizada, ¿no? O sea, tú antes contratabas a una persona y le decías, estas son tus prestaciones. Y la diferencia es que tú le vas a decir ahora, estas son tus prestaciones de ley y esta es tu bolsa flexible y tú puedes elegir cómo quieres que se forme tu compensación. Okay. Entonces, lo que haces es que permites que el empleado decida basado en sus necesidades y eso pues optimiza tu gasto, digamos, por así decirlo, pero además le das acceso también al empleado a poder contratar, por ejemplo, algunos planes, no solo de seguro, sino el gimnasio, el comedor, todas estas cosas que normalmente quiere un colaborador, a través de descuentos especiales y convenios que la empresa, por el volumen que puede generar, puede lograr para ellos, ¿no? O sea, un ejemplo es, no es lo mismo que el empleado pague su gimnasio después de que ya el sueldo salió, digamos, a que lo haga a través de un convenio dentro de la empresa. Entonces, también esa es una manera de ayudar al empleado a que sus recursos se estiren un poquito más. Claro, claro. Oye, ahora volviendo también a la parte individual, hablabas de la parte emocional. A ver, todos tenemos diferentes relaciones con el dinero. O sea, yo sí quisiera que extendieras esa parte porque hay mucho mental, ¿no? O sea, hay mucho de nuestros patrones, de lo vivido. Entonces, ahorita, justo en la pandemia, o sea, encerrados, o sea, las pérdidas, empiezan las deudas, ¿cómo las ataco? O sea, y luego pierdo la chamba. Sí. A ver, ayúdanos, o sea, danos un poco de tranquilidad en ese sentido. Hay una autora, y bueno, y en muchos medios le dicen también, es ¿cómo describirías tu relación si el dinero fuera una persona? Wow. Y eso es bien interesante, ¿no? Wow, porque es una pregunta que vale la pena que nos hagamos. Y entonces me acuerdo que un cliente me contestaba y me decía, es alguien bien ausente, ¿no? Sí, para empezar, está bien totalmente. Se lo veo en la quincena, pero a los 3 días ya no está, ¿no? Eso, totalmente, caray, totalmente. O alguien me dice, es una relación de amor y odio, ¿no? O sea, me encanta cuando llega y de repente cuando estoy endeudado, de ¿por qué gasté? ¿No? Sí, exacto. Entonces, creo que esa parte emocional, para mí justo el wellness financiero tiene estos dos componentes, ¿no? Una es la educativa, ajá, la educación financiera, lo que aprendemos, ¿no? Como en la escuela, pues los libros que leemos, los videos que vemos, ¿no? Que hoy afortunadamente hay mucho más acceso a esa información, hay podcasts, pues hay muchos influencers muy buenos, ¿no? Entonces, digamos que le podemos dedicar un tiempo para educarnos financieramente. Pero la otra parte que es la emocional, esa es bien retadora, ¿no? Porque aunque también hay mucha bibliografía, tiene que ver con la conciencia y la autoobservación, ¿no? De decir, ¿en qué gasté? ¿Por qué gasté? Porque a veces terminamos sin dinero y decimos, es que no sé en qué se me fue el dinero. Sí. Y eso quiere decir que estamos gastando de manera inconsciente. Entonces, cuando muchos expertos nos hablan de hacer un presupuesto y seguir un presupuesto, u otras nos hablan de hacer un registro de los gastos, tiene que ver más con la conciencia, ¿no? Tenemos muchísima resistencia a crear este presupuesto. ¿Por qué? Primero, porque es sentarnos y decir, híjole, ¿de verdad todo esto me gasto en comida? ¿No? Sí, híjole, ¿de verdad todo esto me gasto en mis gustitos? ¿No? Y te empieza a cuestionar si el gasto era necesario o no. O te das cuenta
que por esos gastos de consumo no estás ahorrando, no tienes tu fondo de emergencias, no tienes tus seguros, ¿no? Entonces, esa parte es dolorosa, sí, emocionalmente, la verdad, pero hay que pasar por ella para poder crecer en este bienestar financiero. Y en la autoobservación es esa, o sea, decir, ¿qué es lo que me gusta? O sea, no está mal gastar, porque para eso trabajamos. Pero alguien me decía el otro día, el que gasta en todo es porque no sabe qué le gusta. Entonces hay alguien que va a gastar en coches, porque ama los coches. Sí. Pero tratará de ser mesurado en otros gastos porque sabe que tiene que generar un patrimonio, ¿no? Para ahorita y para el futuro. Habrá alguien que diga, a mí me encanta viajar. Yo me gasto mi lana en viajar, pero yo guardo y trato de no gastar mucho. Y de eso se trata, ¿sabes? De encontrar también qué es lo que te apasiona. Y entonces sí dices, ok, voy a destinar un presupuesto a los viajes, a los coches, o a cosas más sencillas, ¿no? Me gusta ir al teatro todos los fines de semana, bueno, pues lo hacemos. Pero es encontrar qué es lo que realmente te genera valor a ti, para no engancharte en el consumo desmedido e inconsciente, por eso te lleva al punto de decir en qué gasté, ¿no? Sí, y ahí sí es mucha observación, y hay mucha bibliografía también al respecto, pero es mucha observación también. Ok. Oye, ¿y cuánto sería lo adecuado para poner un fondo de emergencia? Pues ¿porcentaje o el monto mismo? ¿Cómo le hacemos ahí? Yo he visto como muchas fórmulas, ¿no? Desde las más complejas hasta las más fáciles. Hay quienes dicen 3 meses de tus gastos o de tu sueldo, 6 meses. Yo creo que la mayoría coincide en los 6 meses. Y más que del sueldo, yo pienso que debe ser del gasto, porque a veces pues, se gasta más de lo que se gana, ¿no? Y terminas parchando ya con el aguinaldo, entonces es mejor que ese fondo sea de los 6 meses, más los seguros que necesitas tener, porque si llega una enfermedad, pues vas a hacer frente de esa enfermedad con el seguro que tengas, ¿no? Y es a todos los niveles, o sea, incluso si me toca el IMSS, bueno, pues revisar que el IMSS esté en orden, que ya me fui a dar de alta a la clínica, o sea, todo esto, ¿no? Y creo que a veces también creemos que los seguros son inalcanzables, ¿no? Porque siempre hablo de nuestra realidad mexicana y sí, la clase media y la clase alta tendrá a lo mejor más posibilidad de ahorrar, pero yo creo que cuando una persona es ordenada, incluso aunque gane poco, aunque sea poquito dinero, puede estar ahorrando como cada semana, ¿no? Y en ese sentido también se han creado ya desde hace muchos años los microseguros, donde tú puedes tener acceso a seguros de muy bajo costo, que te pueden cubrir cierta cantidad, incluso aunque estés hospitalizado en el IMSS, ¿no? Aunque vayas al IMSS, te dan un pago por día de hospitalización y con eso haces frente pues, a otros gastos, a lo mejor a los días que no te pagó de incapacidad del IMSS, porque fueron los primeros. O sea, entonces creo que sí, los seguros son para todos y hay que buscar aquellos productos que estén a nuestro alcance, pero que sí formen parte de nuestro fondo de contingencia o emergencia. Sí, hoy en día los seguros, inclusive seguros de vida, funcionan como si fueran entidades financieras, te generan una utilidad, un interés, es decir, un interés a tu favor. Entonces, y ahí vas generando ahorro, ¿no? También. Al final, o igual hablaremos de tus redes, al final ponemos una nota de tus redes, pero háblanos también. Si se nos va todo, se nos va todo ahí del fondo de emergencia, otra vez para volverlo a hacer, aparte de que ya generas sentimientos, depresión, porque lo que poco ganas y luego tenías ese fondo y se te va, ¿cómo lo vuelves a hacer? ¿Cómo sales ahí adelante? Pues mira, a ver, yo creo que antes del fondo de emergencia, porque a veces somos muy optimistas con pensar que los tips nos pueden funcionar, ¿no? A veces, la verdad es que yo creo que a veces creemos, y mucho en la cultura latina, ¿no? Como que hay una fórmula mágica y sobre eso ya vamos a poder sacar todo. Sí. Y en este sentido yo lo que he entendido es que pues es una fórmula diferente para cada persona. O sea, sí las bases pues son generales, pero en realidad la fórmula la tiene que hacer uno mismo. Y entonces, cuando hablamos de, oye, se me fue todo mi fondo de emergencia, vamos a pensar en algo
que no aseguramos, ¿qué se te ocurre? O sea, que no esté dentro de un seguro y que de repente se me pudo ir. Bueno, pues a lo mejor se enfermó un familiar que no está asegurado porque... Sí, algo terminal. Sí, ¿no? O tú sabes, por ejemplo, hoy asegurar a los papás es carísimo, entonces dices, oye, pues no hay manera, entonces mejor cuando llegue el gasto, pues voy a tener que hacer frente, ¿no? Y entender que esas cosas van a pasar y que para eso son los fondos de emergencia. O sea, que nuestra situación como en la vida va a cambiar siempre y que debemos estar abiertos a que nuestras finanzas de igual manera se van a mover. O sea, tu fondo de emergencia es algo que tienes que mantener y que sin duda es para una situación de emergencia, es para algo que no podemos controlar, ¿no? Que no es como, ay, ya no me alcanzó para pagar la tarjeta y saco del fondo y le pongo, ¿no? O sea, tiene que ser una situación que de verdad sea una emergencia, una contingencia, es la palabra que estaba buscando, ¿no? Y que si eso sucede, pues hay que volver a formar ese fondo, como lo hicimos con ahorros, reduciendo un poco los gastos, o incluso hay personas que hablan de tener un sueldo adicional. Si de plano con tu sueldo no te va a alcanzar, búscala allá afuera qué otra cosa puedes hacer, ¿no? En Estados Unidos es muy común tener más de un trabajo. Hoy, afortunadamente, las plataformas también nos ayudan, las plataformas digitales nos ayudan a tener ingresos extras, porque tú te metes a una plataforma y dices, ¿qué sé hacer? Oye, soy buenísima en Excel. Ah, pues alguien está pidiendo que me ayuden a hacer un Excel con unas fórmulas y unas corridas de Excel, y esa persona a lo mejor tuvo que trabajar 8 horas y ya se ganó un ingreso extra, ¿no? Que le puede ayudar a formarlo. Alguien dice, oye, yo necesito que me haga una presentación, entonces vaya, hay forma también de buscar que podamos tener estos ingresos adicionales, pero sin duda es a partir del esfuerzo. Esa es una realidad. Claro. ¿Sabes qué? También porque los seguros son deducibles. O sea, si hay algunas cosas que nos convendría leer, o sea, si dices, oye, quiero tener esa casa y cómo la hago, pues sí, hay préstamos hipotecarios y ahora, y además los intereses son deducibles, o sea, y puedes ayudarte con el mismo Infonavit, qué sé yo. Entonces, yo creo que hasta valdría la pena si tuviera un psicólogo financiero. Yo creo en eso, ¿verdad? totalmente. O sea, yo creo que definitivamente en algún punto vamos a llegar a esto, porque, por ejemplo, yo siempre hago la analogía con la nutrición, ¿no? Sí. O sea, es como la dieta, esto del dinero es como la dieta, yo digo, ¿no? O sea, tú dices, ay, no, tengo que bajar de peso, la verdad es que con la pandemia subí 5 kilos. No lo recuerdes, cara, sí. Y entonces tú dices, no, es que ya encontré el nutriólogo que me va a ayudar, es buenísimo, me lo súper recomendó mi cuñada, ¿no? Y ahí vas con el nutriólogo o la nutrióloga. Y te hace un súper plan maravilloso, ya te revisó y no sé qué, ¿no? Y ya llegas con el súper plan a tu casa y entonces, no, padrísimo, primero, segundo, tercer día está súper bien, el cuarto día dices, no, es que yo necesito palomitas, ¿no? Me urgen, sí, caray. Es que yo no puedo vivir sin papas, ¿no? Es que para mí son muy importantes las papas y me las tengo que comer. Entonces, hago esa analogía con el dinero porque es lo mismo. Tú puedes tener el mejor presupuesto y el mejor asesor financiero, pero si tú no estás enganchado con ese objetivo, pasa exactamente igual que la dieta, y por eso mucha gente fracasa, porque sí tiene un componente emocional muy fuerte. Y sí, la intención es que los coaches financieros cada vez entiendan más esta parte emocional, y normalmente lo que dicen tiene que ver con el objetivo. ¿Qué es lo que te mueve para cumplir tu objetivo? O sea, a mí me mueve muchísimo que a mi edad de jubilación yo me pueda retirar con un bienestar financiero, que no tenga que estar sufriendo ni pidiéndole dinero a nadie para pagar una enfermedad. Eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Y voy caminando hacia eso. Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender qué es lo que le mueve. Y puede ser, sí, a largo plazo, pero es importante irse poniendo metas cortas. Claro. Incluso hasta para la deuda. Hay métodos para salir de deuda que tienen que ver con los plazos cortos, ¿no? En donde hay uno que se llama bola de nieve, que es justo ir pagando tus deudas más chiquitas, porque así sientes que vas avanzando en el pago de deudas y no sientes que te están comiendo. Entonces, claro, lo mismo es con los objetivos, o sea, sí me veo acá en retiro, pero ¿cómo me veo a 1 año, a 3, a 5? ¿Y qué quiero lograr? ¿Y cuáles son mis regalos, ¿no? Financieros de, pues quiero ir a la playa, o pues quiero ir a otro país, Entonces, que eso sea lo que te mueva, y entonces dices, ok, sí me quiero dar una comida cara, pero
la verdad es que sí quiero viajar el próximo año. Exacto. Entonces, eliges a dónde se va a ir ese recurso. O la educación de mis hijos, ¿no? Sí. Como tú decías, el tema de los seguros. Bueno, pues a lo mejor soy muy bueno para pagar, pero muy mal ahorrando. Porque si tengo la lana disponible, me la quemo. Sí. Pero si tengo que pagar, pues si ya lo sé, entonces mejor desde ahorita pago una póliza de educación para mis hijos, para la universidad, y desde ahorita la empiezo a poner y ya, ese dinero es como si no existiera. Entonces también ese es un buen método, ¿no? De decir, si ya sé que el dinero en las manos me quema, ocupemos otros instrumentos para que ese dinero en automático me lo quiten casi que de la nómina o de mis ingresos y yo no lo vea y yo vea que mi bolsita es de este tamaño y esa es la bolsita que me gasto. Eso está genial. Y sabes que ahora que dijiste de las dietas y ya abrieron los gimnasios, entonces la gente pues igual se está reactivando y comprando membresías, o sea, como en enero, ¿no? Que dices, no, bueno, ya, como todo en diciembre y en enero me voy al gym. Sí. Y hoy en día, digo, ay, que no lo escuchen los gimnasios, pero hoy en día hay muchísimas aplicaciones, justo porque nos metimos, o sea, estuvimos encerrados tanto tiempo, entonces hay muchísimas aplicaciones que puedes hacer en tu casa a la hora que quieras, 15 minutos, 20 minutos de ejercicio. Entonces ya te quitaste ese gasto del gym, o ya lo disminuiste, a lo mejor querías ir todos los días, bueno, pues vas cada tercer día, qué sé yo, o una vez a la semana. ¿Sabes qué? También las tarjetas de crédito, o sea, bueno, aquí en China, estaba leyendo en Estados Unidos también, que pues es un alto, ya sabes, endeudamiento que tienen, desde luego es otra economía, pero estaba leyendo que no sé si como en junio del 2020, tenían menos de $1,000 ahorrados los gringos. O sea, dices, y es otra economía. Claro. Pero bueno, sin compararnos, o sea, tú la tarjetita la vas pagando en lo mínimo. Bueno, a lo mejor no es nuestro caso, digo, pero hay mucha gente así, ¿no? Es que ese yo creo que es uno de los temas más comunes en el manejo de la tarjeta de crédito y es de los que más nos absorbe, porque el costo de no pagar el total de nuestro gasto es altísimo, son unas tasas de interés enormes y por eso es que justo la deuda se va haciendo grande y de repente dices, híjole, pues ¿cuánto tiempo tengo que trabajar o ya no voy a gastar en qué para que yo pueda pagar toda la deuda? Entonces, o sea, siempre el punto aquí es cuando uses tarjetas de crédito, trata de pagarlas al 100%, o sea, el concepto que llaman totalero, y por eso es importante que no gastes más de lo que puedes pagar, ¿no? Porque o compras a meses sin intereses, pero no te pasas de esos meses sin intereses, o sea, sí pagas el monto, o definitivamente lo compras a un mes y no te metes en estas tasas de interés tan grandes, porque si no, nunca terminas de pagar una tarjeta de crédito. Exacto, y ¿sabes qué? Ahí también, a lo mejor ya ni es para el negocio, para el banco, pero sí es negocio para ti porque tú lo estás sabiendo manejar y administrar. Ahora, he sabido de gente que han cancelado sus tarjetas de crédito por el temor, ¿no? Que dices, no llego y gasto. Sí. No, o sea, tampoco, a lo mejor puedes tener un límite chiquito, porque sí necesitas estar en el buró de crédito. Totalmente. O sea, también necesitas estar ahí que te vean al momento que quieres hacer pues un crédito, la casita, qué sé yo, otros créditos. Entonces sí necesitas, ahí te checan, es básico estar en el buró de crédito todos. Oye, Mariela, y sigamos con la psicología financiera. O sea, ¿dónde nos recomendarías invertir, ahorrar? O sea, como buen país emergente, ya sabes, tenemos las tandas. Las pirámides. O sea, hay personitas que manejan los dineros, hay entidades mexicanas, financieras y no financieras, que manejan los dineros y te hablan y, oye, yo estoy basado en Londres y mire, tengo mucho éxito y tengo tantos intereses y tales personas en mi cartera. Y las mismas empresas también, desde luego, obviamente algunas sí saben manejar muy bien los dineros en beneficio para los empleados. Pero también están las acciones, más ahora que estuvimos encerrados, pues un Amazon, un Netflix, a lo mejor ahí convendría tener acciones, unas poquitas. No sé, qué sé yo, tú dinos, bitcoins también ahorita que están... Criptomonedas, que a lo mejor no está tan legalizado, pero ya hay un país, no me acuerdo, de Centroamérica. Sí, que ya El Salvador, si no me equivoco. Ya lo legalizó, o sea, digo, nosotros que hemos viajado por negocios y por placer, yo me acuerdo en Bogotá, o sea, vas a los cajeros y sacas criptomonedas y hay gente, o sea, es muy común, o estás en Asia y pagas con criptomonedas, o sea, bitcoins. Entonces, a ver, platícanos, ¿tú qué nos sugerirías? Es un traje a la medida.
O sea, a ver, lo primero que te diría con respecto a las tandas y las pirámides y esto es, mucho se ha trabajado, yo diría a nivel macro, pero también mucho en México y en Latinoamérica por el tema de la inclusión financiera. Ajá. Porque, como decimos en México, hay muchos Méxicos, ¿no? Sí. Aquellos que tienen ingresos muy pequeños y que son los más susceptibles a entrar o más vulnerables a entrar a una pirámide o algo que es informal, ¿no? Sí. Porque se cree que a lo mejor el banco nos va a cobrar mucho dinero. Entonces, de entrada yo les diría, a ver, es importante en ese sentido estudiar un poco más pues las oportunidades que nos ofrece el mercado, porque hoy se abre una cuenta con muy poquito dinero y tu dinero está mucho más seguro porque está en una institución financiera regulada, que esa es la diferencia, ¿no? Sí. Entre la comadre que te va a entregar la tanda, pero si a alguien le falló porque al hijo le dio gripa y ya no dio la tanda, pues tu dinero ya no está completo. Entonces ahí hay que minimizar ese riesgo y hay que estar en instituciones formales, ¿no? También, pues analizar, o sea, todas las instituciones financieras en México están reguladas por una institución mexicana. Entonces también hay que observar cuando tenemos posibilidad de invertir en algunas otras empresas extranjeras, que también tengan esta cierta regulación para no llevarnos sorpresas después de que estas empresas no existan o podamos tener algún tipo de fraude, para empezar, es lo que yo les diría, ¿no? Y después tiene que ver con tu situación, o sea, muchas veces el mensaje es ahorra, ahorra, ahorra. Y digo, ok, pero ya pagaste deudas. No, estoy hasta acá de deudas. Entonces no puedes ahorrar, ¿no? Porque tu estrés financiero va a estar enfocado al tema de las deudas. Entonces, aunque quieras ahorrar, pues es que aquí tienes un hueco y si no pagas estas deudas te va a seguir consumiendo intereses. Entonces, y ¿sabes qué? Tu vida, porque entonces estás con el ataque, o sea, siempre con taquicardia. Como dicen el microinfarto cuando abres el estado de cuenta. Exacto. Entonces, por eso es un traje a la medida, ¿no? Es como con la ropa, oye, ¿cuál es lo que mejor me queda? Pues depende, o sea, siempre ten un vestido negro, un traje negro, ¿no? Pero en realidad el color y la talla y demás, pues tiene que ver contigo, conócete. Y es lo mismo con las finanzas, o sea, ¿en dónde puedes ahorrar? ¿En dónde puedes invertir tu dinero? No es lo mismo tener tu dinero de los 6 meses, por ejemplo, el fondo de emergencia. Tiene que estar en un lugar que te genere, aunque sea un poquito de interés, pero pues en un lugar formal, que lo tengas disponible pues para una emergencia, pero saber que tu dinero está guardado y que no lo vas a tocar a menos que tenga una emergencia. Y no es lo mismo que ahorrar para tu objetivo de la jubilación, porque esas inversiones son mucho más a largo plazo. Entonces siempre hay que poner atención en qué es lo que estamos buscando, ¿no? Lo que definitivamente hay que hacer es pues tratar de gastar menos de lo que ganamos. O sea, esa es la regla de oro, ¿no? Sí. Y tener mucho cuidado con el consumo. Las tarjetas de crédito pues sí nos sirven para apalancarnos, como tú dices, o sea, si las sé usar, es un muy buen instrumento financiero, pero si no las sé usar, me voy a estar endeudando incluso para hacer el súper. Y eso no necesariamente es lo que nos conviene, ¿no? Entonces hay que entender qué es lo que estamos buscando primero como objetivo y basado en esos objetivos, ver cuáles son los mejores instrumentos. Entonces, porque hay pues, muchos, ¿no? Productos de inversión de corto, de largo plazo, incluso pues aquellas empresas que trabajan justo en la parte de inversión ven tus perfiles y dicen, ¿eres un perfil más conservador o eres un perfil más arriesgado? Entonces, en ese sentido puedes ir viendo y normalmente lo que se busca es diversificar. O sea, nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Y ahora que hablabas de la criptomoneda, pues ha crecido muchísimo. El Bitcoin a principios del año pasado, si no mal recuerdo, estaba como en $8,000 un Bitcoin. Y digo, no vi el reciente, pero bueno, ya estaba por arriba de los $40,000, ¿no? Entonces, quien compró el Bitcoin cuando valía $1 o 1 centavo de dólar, hoy dice, ya me voy a jubilar, pero sigue siendo un instrumento volátil. Es la realidad. O sea, ya es un instrumento, o sea, el Bitcoin en específico, sobre todo las criptomonedas, pues es una moneda ya muy posicionada, pero aún así es volátil y de repente tiene subidas y bajadas y también cuando hay mucha volatilidad hay que mantener el dinero ahí, ¿no? O sea, entonces tu fondo de emergencia no podría estar ahí porque si tienes una emergencia vas a perder. Entonces hay que ponerlo en otro instrumento que aunque te genere muchísimo menos rendimiento, pues lo tengas disponible para algún momento de emergencia. Padrísimo.
Oye, Mariela, pues ya concluimos. Si quieres, después hacemos otra. Gracias por darnos esta tranquilidad y prosperidad. Yo diría, la verdad, gracias. Estos tips de prosperidad, de tranquilidad financiera. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Miguel Baetz, que siempre está al pendiente de todo lo que nos implica la labor de seleccionar a expertos como Mariela, a Alberto que nos ayuda en el estudio, Samantha también en toda la logística. Yo quisiera nada más concluir, gracias desde luego Chávez Alvear Consultores, que es una empresa dedicada a brindar soluciones a empresas, entidades que venden a crédito, personas físicas con actividad empresarial, y que si tienen una duda referente a este tema, ¿dónde te pueden buscar, Mariela? Por ahí les ponen mis redes, pues que siempre estoy pero sabes, compartiendo perdón porque hubo un errorcito en el correo, vi un errorcito en el correo, pero ¿cuál es tu correo electrónico? Es Mariela, como se escribe, Mariela con y, .aguilar, @locton.com, Locton con seca. Pero bueno, igual en mis redes yo creo que es más fácil, estoy en LinkedIn, en Facebook principalmente. En LinkedIn es donde comparto mucha información de este tipo. Y justo pues son videos y posts de todo lo que tiene que ver con wellness financiero y beneficios flexibles. Qué padre, gracias Mariela de tenerte, y haremos otra, les informaremos cuándo. Encantada de verte, de verdad bien. Y la próxima semana tendremos a un experto en fintech en el contexto a vender a crédito. Qué padre. Gracias, gracias nuevamente y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.